Bueno, buenas tardes. Ya nos han estado escuchando de fondo, que no sabían quién hablaba. En este caso, un saludo desde la Consejería de Educación y Deporte. En nuestro caso, yo quería aprovechar la ocasión primero para dar las gracias, por lo pronto, a los 70 docentes que están al otro lado, que nos están viendo en estos momentos, y a todos los que en estos momentos están en las aulas andaluzas. Y también dar las gracias a la FAT por una iniciativa como esta. En este caso, no solamente como esta, sino en lo que supone Infórmate como programa, como recurso educativo, o irá a ser como recurso más concretamente, ¿no? Para nosotros, este recurso, cuando lo presentaste, nos parecía que era un recurso muy importante, sobre todo porque estamos convencidos de que cada vez más necesario trabajar el pensamiento crítico en el aula. Creo que casi todos los que nos acompañan hoy, seguro, están de acuerdo con esta apreciación. Es muy, muy importante el que seamos capaces de construir una ciudadanía del futuro que tenga justamente esa competencia de ser capaz de leer, de analizar y también de tener una mirada crítica ante todo lo que le vaya llegando. En eso tiene que ver también mucho la alfabetización mediática, el saber leer los medios. En el caso de la Consejería de Educación, este año además es un año donde estratégicamente se está hablando mucho de digitalización y se está hablando mucho de innovación educativa. Y esto encaja perfectamente, justamente, la herramienta de la que vamos a hablar hoy. Este recurso encaja en los dos, ¿no? Estamos hablando de digitalización, de un recurso que se puede utilizar por medios digitales, muy útiles en momentos como estos. Y por otra parte, tenemos también que hablar de innovación educativa, porque hablar de gamificación es hablar de innovación. Es recuperar en este caso un principio tan antiguo como educar divirtiendo, que es lo que en definitiva persigue esta herramienta. Nosotros, desde el Servicio de Planes y Programas Educativos, todo el equipo está presente esta tarde aquí con vosotros, nos parecía que era importante. Sabéis que fundamentalmente en algunas de las iniciativas que se ponen en marcha desde nuestro servicio, en concreto las bibliotecas escolares, hay una línea, la línea 2, donde se trabaja especialmente la competencia informacional y la alfabetización mediática. Y es donde nosotros hemos ubicado, justamente porque nos parecía que era un buen recurso para esa línea, entre otros muchos de los que ofrecemos. También dentro del programa Comunica o el programa PLC, que son programas del ámbito de comunicación lingüística, también se trabaja de manera importante esto, con lo cual tengo que agradeceros porque es un recurso que nos viene bastante bien y que, viniendo en este caso de vosotros, pues nos merece toda la confianza, ¿eh? Yo no quiero distraer más porque todo el que está aquí no está para escucharme, pero sí aprovecho para saludaros y para daros las gracias a los organizadores y a los asistentes. Espero que sea muy provechosa y que esta herramienta IRASE pueda tener a partir de aquí un lanzamiento todavía mayor del que tiene hasta ahora. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Manuel. Perdón por la descortesía, tenía que haberle presentado yo primero y he dicho, hala, lánzate, y Manuel, como ya tiene muchas mil y muchas tablas, pues lo ha hecho perfectamente. Quiero agradecer, aparte de a los ya 76 y a los que vengan, docentes que estáis escuchándonos y profesionales que estáis escuchándonos, también agradecer a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y particularmente al Servicio de Planes y Programas Educativos, cuyo jefe es Manuel, y al resto del equipo que se encuentra con nosotros hoy y el resto de compañeras, pues nombraré a Reyes y a Carolina, que es a quien conozco, perdón, Inmaculada, Inmaculada, sí, que es a quienes conozco, pero el resto, pues agradecer también todo el esfuerzo, la atención que nos brindan y el apoyo que nos dan para presentaros esta herramienta que, en el fondo, como hablábamos antes, pues nos mueve el hecho de que os sea útil, de que lo veáis interesante y que, al final de cuentas, los chicos, las chicas a las que eduquéis, pues les parezca que se divierten y que van aprendiendo algo que creemos que efectivamente es muy, muy, muy necesario. Así que vaya por delante el agradecimiento, en este caso, a la Junta, a la Consejería de Educación y particularmente al servicio y a su jefe, que tenemos aquí el gusto y a quien te quiero agradecer mucho que nos hayas hecho esta bienvenida, porque es una muestra más del apoyo que nos venís dando regularmente y que tanto necesitamos para poder trabajar y ojalá en todas las consejerías encontráramos un equipo que con tanta aceptación nos recoge. Voy a iniciar la presentación y voy a podéis mover esta ventana en la que aparecemos. Si quieres, Manuel, puedes quitarte la cámara y el micrófono y ya observar tranquilamente todo el resto de la ponencia.
podéis desplazar esta ventana en la que estamos ahora nosotros hacia un lateral y así os estorba menos para seguir la ponencia, ¿no? Para seguir la presentación. Bien, os decía que, bueno, vamos a hablar de pensamiento crítico, vamos a hablar de todas estas, de estos puntos de alfabetización informacional, de alfabetización mediática. Y en ese sentido, yo quería, se está viendo la presentación, ¿no? Me imagino. Supongo que sí. Vale, pues voy a mostraros cómo... sí, ya me respondéis que sí. Voy a mostraros, bueno, es un breve esquema de cómo, de lo que voy a hablar, ¿no? En este ratito que quiero compartir con vosotras y con vosotros, ¿no? Primero presentaremos un poco el por qué, muy brevemente, por qué el pensamiento crítico es relevante en los programas que la FAD viene desarrollando habitualmente, sean los tradicionales que trabajaban sobre riesgos y otros que estamos como este, desarrollando más recientemente, y cómo el pensamiento crítico es para nosotros y para nosotras en la Fundación una herramienta clave en el proceso educativo, ¿no? Efectivamente, además lo ha sintetizado muy bien Manuel, para construir ciudadanía activa, crítica y como entendemos que debe ser esa ciudadanía y digital, ¿no? Bien, quería luego también dar, esta presentación la podré poner en... Este webinar se está grabando, quiero decir antes de nada, y se podrá luego ver o descargar desde el lugar que la consejería tenga bien disponer en Internet para facilitarlo para facilitárselo a quienes, bueno, habéis estado y queréis volver a verlo, o a quienes no hayan estado hoy y quieran verlo. Y también la presentación, con mucho gusto, si fuera necesario, os la haría llegar a quien me la pidiera al correo electrónico o a través de la consejería sin ningún problema. O sea que tranquilas y tranquilos que en ese sentido, pues tomar la ventaja que queráis, pero si queréis contar con ella, pues ya la puedo facilitar, no hay ningún problema. Es mejor casi escuchar y reflexionar o luego apuntar preguntas que podéis ir haciendo ya directamente en el chat y que me irán pasando o al final de la exposición y que podemos ir viendo tranquilamente. Bien, pues os decía que en un segundo momento hablaremos brevemente de cómo es el contexto digital adolescente. No cuento nada que no sepáis seguramente, pero sí quiero dar algunos datos muy brevemente para que iluminan un poco la necesidad de este programa y qué nos motivó a diseñarlo, ¿no? Quiero también hablar del programa en sí y antes de ello de esas alfabetizaciones mediática, informacional, digital, que todo el programa Infórmate, del que Eraser forma parte, pues suponen, ¿no? Después de Eraser, que va a ser la última parte, como veis, pues te querré tener también un rato para explicar en qué consiste y qué vais a encontraros, pero también hablaros del concurso, que detrás de Eraser, para quien quiera, pues ahí existe la posibilidad de presentarse a un concurso nacional. Es muy sencillo hacerlo, es simplemente construir una noticia en un formato escrito, ya os adelanto, ¿no? que hablaré de él un poquito, pero que lo sepáis que existe esa posibilidad muy sencilla a través de la misma página web. Pues nada, preparar una noticia veraz, una noticia que no desinforme, una noticia rigurosa y en formato audiovisual, en formato escrito o en formato sonoro. Y nada, presentar al concurso de donde vamos a valorar mucho más que la calidad formal de la misma, por supuestísimo. Vamos a valorar el procedimiento y el rigor que apreciamos siguiendo la información que se refleje en esa noticia. Una noticia local, una noticia regional, una noticia la que queráis, nacional, la que quiera vuestro grupo de alumnos y de alumnas. Bueno, empezamos con el primero de los puntos, la FAD y el pensamiento crítico. Muy brevemente, deciros que siempre ha sido como yo decía, una palanca o una llave de nuestros programas y actividades. ¿Por qué? Porque antes ya seguimos aplicando, seguimos haciendo actividad bastante intensa en Andalucía, gracias, por supuesto, también al apoyo de, entre otras administraciones y entidades, pues al apoyo de la Junta de Andalucía, ¿no? En diversas convocatorias hay programas de intervención, educación preventiva, de educación para el desarrollo, de ciudadanía global. Estos programas como este que presentamos hoy aquí, hay varios programas, todos, en muchos de ellos, en la gran mayoría de ellos, siempre de alguna u otra manera nos encontramos con esta palanca o esta llave que es el pensamiento crítico. Tradicionalmente, cuando hablamos de riesgos a la hora de utilizar esta palanca, les ponemos a los chicos, a las chicas delante una serie de informaciones, una serie de invitaciones a reflexionar. Y en el caso cuando hablábamos de programas que todavía siguen existiendo, insisto, sobre consumos de sustancias o sobre juego de apuestas o sobre otro tipo de conducta de riesgo, también utilizábamos esta herramienta. Por eso la conocemos bien y la hemos aplicado ahora a la desinformación. La herramienta es la de piensa a qué te expones y qué crees que te va a beneficiar. Critica eso que tú no sueles hacer a la hora de exponerte a una conducta
porque sueles hacerlo de manera automática sin reflexionar. Bueno, pues nuestros programas eran invitaciones, y lo conoceréis si conocéis alguno de ellos, pues invitaciones, acciones, actividades que facilitaban el hecho de que pudierais ponerlos a ellos y a ellas en tesitura, en el centro del proceso, pensando, criticando, reflexionando y no llevando a cabo conductas de una manera automática e irreflexiva. Y desde ahí, bueno, pues nos presentamos ahora también para aplicar una herramienta similar y una estrategia razonablemente parecida, claro, evidentemente similar no es igual, al ámbito de la desinformación, al ámbito de la veracidad y del rigor y de la información con la que yo me muevo en la sociedad digital en la que estamos, ¿no? Estas adolescentes, pues bueno, algunos datos que voy a pasar aquí rápidamente, pues estos son datos del plan del Ministerio de Sanidad, del Plan Nacional sobre Drogas del año pasado. Una gran encuesta que hace cada 2 años, pues podemos apreciar, como veis, que la última de las medidas que lleva a cabo, pues 1 de cada 5 adolescentes, en este caso son de 14 a 18 años, el 20% que veis ahí, pues presenta un uso compulsivo de Internet. Quiero decir, ya relevante, compulsivo en el sentido de que este índice nos mide pues, cosas como, por ejemplo, creo que paso demasiado tiempo en Internet o en el móvil, creo que me han dicho que paso demasiado tiempo, ese pasar demasiado tiempo interfiere en mi vida. Cuestiones como estas, respuestas sí a este tipo de preguntas en un cuestionario son las que determinan que alguien tenga este uso, digamos, compulsivo, ¿no? No es un problema en sí, pero es la antesala de posibles problemas. Otro porcentaje importante de adolescentes, pues probablemente tengan usos menos compulsivos, pero no por ello dejen de serlo. Cuando ya son claramente compulsivos, pues estamos hablando de 1 de cada 5 en un contexto, como sabéis, porque de tecnología que les rodea constantemente como a todos y a todas, a los adultos también, ¿no? Bien. Más datos. En investigaciones que tenéis referenciadas en la parte inferior de cada una de las diapositivas, pues esta es una nuestra también de hace un par de años en la que veíamos que les preguntábamos, oye, ¿qué sabéis hacer? ¿Qué destrezas poseéis? ¿Cuáles son las cosas que sabéis hacer? Y ellos y ellas nos decían, estamos hablando también de adolescentes de 14, 18 años, nos decían, ¿no? Pues sobre seguridad en Internet, como veis, porcentajes enormes de sé proteger mi smartphone, sé bloquear mensajes, sé borrar registros, o sea, sobre uso de dispositivos y comunicación saben descargar aplicaciones, conectarse a una red wifi, sobre edición de contenidos también saben crear presentaciones o editar textos, pero son conocimientos que saben, y ya voy adelantando un poco la conclusión o cómo se confirmaba esta hipótesis, son conocimientos muy instrumentales, son conocimientos que tienen que ver con el cómo hacer las cosas, pero no tanto con el qué. Sé cómo manejar esa información, sé qué decir y sé cómo entender lo que me están diciendo y cómo criticarlo y cómo ponerlo en cuestión o no, o cómo utilizarlo para mi beneficio o para algo positivo para mí o para los demás, es algo que no es tan abundante en ellos y en ellas, ¿no? Sí que tienen esos conocimientos, digamos, instrumentales. Avanzamos. Cuando les preguntábamos también en este tipo en la misma investigación en este caso, oye, en la escuela ¿usáis Internet? ¿Tenéis disponibilidad de Internet para utilizarla? Bueno, pues ahí veis básicamente, por centraros en el dato más relevante, que no tienen autorización para utilizarla. Esto es una encuesta a nivel nacional y prepandémica. También es verdad que hay que decirlo, hay que dejarlo claro porque las cosas pueden haber cambiado ahora, no lo sé. Bastante. Sin autorización para usar Internet estaban más de 2 de cada 3 adolescentes, ¿no? Básicamente coincidente con edades de iniciada la secundaria y el bachillerato. Y sí tenían autorización, aunque con restricciones, un 30%. Daba la casualidad, y lo quiero también remarcar, aunque no voy a dedicarme a trabajarlo, pero nos pareció un dato muy relevante, que coincidía en mayor medida en aquellos lugares en los que no había autorización para utilizar Internet en el centro educativo, con centros que en su mayoría eran más bien públicos y sobre todo con centros a los que acudían familias de clase social media, baja y baja. Y era más, cuando la clase social se incrementaba, era más probable que el hijo o la hija de estas familias acudieran a centros que no son públicos, que predominaban ya más los concertados, privados, y en los que sí que había alguna autorización de uso de Internet con restricciones. Lo digo porque marca ahí una clara brecha que hemos visto y que la pandemia ha aflorado, y esto ya era el año 18, 19 cuando hicimos la presentación de los datos, 18 cuando recabamos toda la información, y la pandemia lo que creemos que ha hecho ha sido aflorar esta realidad clara y nítidamente, ¿no? La de la existencia de una brecha de acceso a Internet y una brecha de uso de los dispositivos de Internet. Pero bueno,
no voy a dedicarme a... Es un tema interesantísimo y apasionante que nos ha llevado a generar otro programa que se llama Educación Conectada, que os invito a que conozcáis en la página de la FAD, porque en ese sí que intentamos desde ahí específicamente, pues entre otras cosas, aumentar la calidad y la cantidad de relaciones que entre profesorado, familias y alumnos hagan y la cultura digital y la competencia digital de todos ellos en la comunidad educativa. Intentamos, pues eso, formar y capacitar e intentar, en la medida de lo posible, poner nuestro grano de arena en cubrir esas brechas que la pandemia creemos que ha manifestado claramente. Pero no voy a seguir por ahí, lo siento. No tengo tiempo y tengo algo que contaros, otro tipo de cosas que contaros. Aquí también les preguntábamos un poco en qué utilizaban la tecnología para sus tareas escolares. Y como veis, muy baja frecuencia utilizaban antes de la pandemia para estar en contacto con el profesorado, que es la tercera de las franjas, ¿no? Habitualmente, la mayor parte de uso se hacía a una frecuencia media o alta pues para buscar información para trabajos escolares y para colaborar con otros compañeros o compañeras a través de Internet. La relación con el profesorado era mucho menor, no sé, durante el confinamiento, por supuesto, no fue así, fue como pudo, pero bueno, era mayor, claro, en algunos casos, en fin, con las enormes dificultades que todos sabemos, en muchos casos, no sabemos qué habrá pasado o qué pasaría si volviera y qué quedó de todo aquello, pero en principio esta era un poco la foto, ¿no? Y como tendencia, yo creo que nos puede servir, ¿no? Había margen de mejora para conectar y conectarnos entre profesorado y alumnado. Y este programa, Eraser o Infórmate, intenta un poquito, pues, paliar ahí también, ¿no? Y abundando un poco más en lo que yo os decía, ¿no? Destrezas, ¿qué os han enseñado de lo que sabéis hacer? Les preguntábamos, ¿qué os han enseñado en el centro educativo? ¿No? Pues en el centro educativo, como veis, predominaban contenidos formativos que tienen que ver, insisto, en lo instrumental, ¿no? Pues crear presentaciones, buscar información, enviar y recibir mails. Tampoco eran, a partir de crear presentaciones o buscar información, el resto de cuestiones ya están por debajo de la mitad. Pero bueno, son porcentajes muy significativos de adolescentes que nos decían: oye, pues a mí en mi centro me han enseñado a manejar bases de datos o crear imágenes o trabajar textos con Word, etc. O enviar y recibir mails, ¿no? Pero cuando les preguntábamos sobre diseño de contenidos, los porcentajes bajaban. Cuando les preguntábamos sobre el uso de dispositivos, los porcentajes también ya bajaban de uso que se les enseña en destrezas aprendidas en el cole. Y como veis, porque lo marco ahí en rojo, cuando les preguntábamos, ¿en tu cole te han enseñado o en tu centro escolar te han enseñado a desarrollar tu pensamiento crítico sobre la información que encuentras en Internet? Pues solo ese 22,5%, menos de 1 de cada 4 decían que sí, ¿no? Y es un poco, bueno, pues esa playa en la que queremos poner otro granito de arena más, ¿no? Para intentar, pues, mejorar en la posible esta situación, porque tiene como mucho margen de mejora. Rápidamente, ¿quién les enseña? ¿En qué medida cuando tienes en qué grado en qué medida crees tú, valoras de 0 a 10 que te han acompañado tus padres, tu padre, tu madre, tus familiares y tus docentes, ¿no? Y como veis aquí, pues solamente en un caso los progenitores superan el 5, porque todos los demás casos de ayudarme a esto, ayudarme a esto, ayudarme a esto, a lo otro, no encuentran más de 5 sobre 10 el acompañamiento de padres y profesorado. Tenemos ahí padres, madres y profesorado. Tenemos ahí, pues insisto, también mucho margen de mejora. No solo en qué enseñarles, sino también en quiénes hacérselo, ¿no? Porque cuando tienen problemas o cuando les preguntamos cómo habéis aprendido lo que sabéis, pues como veis, triunfa Google y u otro motor de búsqueda. El aprendizaje es básicamente autodidacta o entre pares. Buscan tutoriales, especialistas o webs en Internet, usan la Wikipedia u otra enciclopedia en línea y luego ya en cuarto lugar, un poco más de 1 de cada 3, sí, pregunta a amigos, conocidos, que es también habitual, pero si vamos bajando, pues a familiares ya 1 de cada 4 y en mi centro educativo profesores por debajo de 20%, ¿no? Es eso, insisto, otra foto más de ese margen de mejora que creo que contribuiremos, espero, a solventar en alguna pequeña medida. Y cuando tienes un problema, ¿a quién acudes? Pues como veis, esta es de otra investigación diferente, pero viene a reflejar un poco lo mismo. Si tengo un problema, le pido consejo personalmente, no a Internet. ¿A quién vas? Pues a mis amigos, amigas. En un 78%, ¿no? Dramático, 78%, y a padre y madre en 30%, hermanos 27%, conocidos y profesorado un 10%, ¿no? Y esto es un poco el panorama. Es una foto de lo que vemos que, bueno, nos llevaba un poco a pensar en hacer algún programa de este tipo, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poco de estas 3 alfabetizaciones, la mediática, la informacional y la digital. Yo no sé si era el momento ahora de poner un vídeo, estoy diciendo a mi compañera Raquel, el vídeo de presentación de Infórmate.
No sé si venía ahora o venía después. Creo que venía después. Bueno, brevemente os diría que como pensamiento crítico entendemos algo que no tiene nada que ver con es una obviedad, pero perdonadme que insisto en ello. Ser más crítico y tener un pensamiento crítico, o mayor medida pensamiento crítico, no tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con tiene que ver con, bueno, pues con un procedimiento aprendido de cuestionar, de preguntarse, de hacerse preguntas constantemente, analizando y evaluando y actuando en consecuencia respecto de la información que te llega. Y no es algo que tenga que ver, insisto, con la inteligencia, ni es algo especialmente innato. Simplemente es educable y es una herramienta en la que centra un poco nuestro esfuerzo en este proyecto. Esta es la página web sí, hasta aquí, es un poquito más adelante. Esta es la página web del programa, la web central donde podéis encontrar toda la información que yo estoy contando y muchísima más, recursos, etcétera, acceso a los diferentes recursos y programas, y esta pues vendremos dándole vueltas. Vamos a ver un pequeño vídeo de presentación por hacer un poco menos tediosa la presentación y que nada, es muy breve, muy sencillo y lo vemos en un momento. Analizar, dar contexto, evaluar la información. Que no te vengan con cuentos. La clave está en el pensamiento crítico. Bueno, pues a día de hoy información falsa la encontramos a todos lados, ¿vale? Es muy fácil acceder a ella. Cada vez hay más información que es falsa porque estamos envueltos en esta sociedad que hay más redes sociales, todo es más rápido, más dinámico y por lo tanto las noticias se propagan más rápidamente. El siglo XXI tiene un reto que es la desinformación que se viraliza a través de Internet y de redes sociales. Sin embargo, la tecnología es también la principal oportunidad para combatirlo porque nos ofrece herramientas de comprobación, de chequeo y de verificación como nunca en la historia se había tenido. Infórmate utiliza la tecnología y la gamificación para que te plantes ante la manipulación de la información con todos los recursos a tu alcance. Teníamos la posibilidad de unir a muchos medios de comunicación, a empresas especialistas en fact-checking, bueno, toda una serie de actores fundamentales para crear este proyecto. Con Infórmate podrás distinguir entre la cantidad de información que te invade, lo que te es útil y es verdad, de los datos falsos, no contrastados o irrelevantes que intentan manipularte. Además, en Infórmate puedes encontrar recursos innovadores, como este juego que te permite alcanzar los 4 niveles del pensamiento crítico. Y luego, pues el juego Eraser, que yo creo que no hay nada más que probar y ver, porque es muy divertido. Enfréntate a la verdad y a la mentira. Vive tu propia experiencia de creación de contenidos. Participa en el concurso InfoInfluencers, pensado para que sepas valorar el buen periodismo y la buena comunicación. Abre tu mente a la duda, a la verificación, a la realidad. Contrastar la información, acudir a fuentes confiables. Creo y considero que hay que tener muy en cuenta la fuente y la persona que está proporcionando esa información. En Infórmate contamos con quienes más saben para que aprendas todo de su experiencia. Muchas gracias, Raquel. Bien, pues esta es la web, como decía, y la dirección en la que encontráis toda la información del programa. Y vamos viendo muy brevemente. Es un programa dirigido principalmente a adolescentes de secundaria, pero están trabajando en él incluso último curso de primaria y otro tipo de recursos, también asociaciones, grupos en los que hay pues, alguien que le parezca interesante este tipo de contenidos y lo aborde, ¿no? Y vais a encontrar en él pues vídeos experienciales para poder trabajar en el aula con una ficha didáctica que os da pistas para la utilización y básicamente Eraser, que es esta formación gamificada, y el concurso del que os he dicho algo al principio y luego insistiré un poquito más. Como el colofón un poco, aunque no es estrictamente necesario haber hecho Eraser para participar en el concurso, bueno, pues es muy conveniente hacerlo y es un colofón un poco razonable o lógico del proceso de, como decía en el vídeo, de las fases del pensamiento griego, que tiene sus fases, acabar pues haciendo algo, manifestando claramente que has aprendido, que conoces y que sabes o vas a intentar aplicar contenidos vistos en la formación gamificada, en el juego, en Eraser, para el concurso, creando como grupo una noticia en esos 3 formatos que os decía, audiovisual, escrito o sonoro,
que es rigurosa, que sabe distinguir entre información y opinión, que ha buscado fuentes, que sabe, en fin, que manifiesta una información contrastada y rigurosa, como yo os decía. Aunque, insisto, el formato será lo que menos valoremos. Bien, bueno, pues eso lo tenéis todo en la web que os he señalado. Bueno, en esto no me voy a detener mucho, simplemente desde Infórmate y particularmente desde Eraser, trabajamos algunas de las áreas que tenéis ahí. Bueno, se pueden definir de muchas maneras, pero estas son algunas de las áreas de potencialmente problemáticas a la hora de relacionarse con las TIC, con las tecnologías, con Internet, con las redes sociales, en fin, con este tipo de cosas. Y bueno, pues las que están en azul son las que nos parecen más relevantes para trabajar desde este programa, ¿no? Pues la publicación sin reflexión previa de contenidos, el acceso a contenidos peligrosos o nocivos, la búsqueda de reconocimiento mediante likes, seguidores, etcétera, también es criticada en este programa. Y el dar, por supuesto, claro, dar por ciertas noticias falsas y colaborar en su difusión de una manera crítica. Eso también es muy trabajado, es algo muy que vais a encontrar aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia digital, tal y como define la antigua, el 11 ya, porque claro, ahora ya tenemos prácticamente la nueva, pero tal y como se definía antes, pues también trabajamos acciones, áreas de esta competencia que tienen que ver con el saber hacer y con el saber ser en entornos digitales, un poco de todo. Veréis que es un programa amplio que tiene un poquito de muchas cosas y que pretende aumentar o trabajar directamente muy en relación con los contenidos curriculares de esta competencia, ¿no? Y desde el marco europeo, que es un poco lo que, bueno, últimamente nos mueve también bastante en cualquier ámbito de estos educativos que tenga que ver con, aunque no está específicamente dirigido hacia adolescencia y hacia el ámbito escolar o educativo, es más ciudadano, más global, pero tiene mucho que ver y es un marco más global en el que también podemos perfectamente señalar que, como veis en esas líneas o en esas flechas, pues podemos contribuir desde Infórmate, desde Eraser o del resto de contenidos de Infórmate, pues a incrementar competencias en las áreas o en las habilidades de navegación, búsqueda y filtrado de datos, evaluación de datos, gestión de esos datos, interacción a través de tecnologías digitales, el hecho de aprender a compartir a través de esas tecnologías, la participación ciudadana a través de tecnología, la colaboración, el comportamiento en la red, la gestión de la identidad digital, algo muy relevante, el desarrollo de contenidos, la integración y elaboración de ese contenido digital, la protección de la salud y el bienestar en alguna medida también es algo que desde estas áreas podemos ir viendo, ¿no? O identificar lagunas que tenemos en esas competencias digitales. Vamos a hablar ahora y vamos a entrar ya concretamente a hablar de Eraser y hablar de la formación gamificada concretamente que es parte, como veis, una parte de las 4 que veis en la entrada de la web general de la home del programa, pues la parte de la izquierda, la formación gamificada, que es un poco la estrella del programa de Eraser. Vamos a ver un pequeño vídeo de presentación del mismo, muy breve también. Si te interesa enseñar a tu alumnado de secundaria a combatir las fake news y la desinformación, te presentamos el programa Infórmate, un conjunto de recursos educativos gratuitos desarrollados por FRAD gracias al apoyo de Google para la alfabetización informacional y las competencias digitales de tu alumnado a través de su pensamiento crítico. Dentro del programa Infórmate te presentamos Eraser. Se trata de una formación gamificada en la que tu alumnado puede participar individualmente o en equipos de hasta 4 integrantes. Primero, deberás crear tus aulas y luego ellos y ellas crearán sus propios equipos. En Eraser, cada equipo pasará una serie de pruebas que están organizadas en 4 módulos en función de las distintas etapas del pensamiento crítico: análisis de la información, capacidad de deducción y conclusión, evaluación de la información y producción de su propio contenido de manera adecuada. Eraser propone que viajen desde el futuro para luchar contra la desinformación en el presente. Así, evitarán los problemas que la desinformación ha generado en el futuro, un mundo lleno de desconfianza y caos. Responder correctamente en cada prueba les dará más puntos. Miles de adolescentes ya han participado en Eraser y lo están valorando muy positivamente. Atrévete a ayudarles a combatir las fake news y otras formas de desinformación. Te esperamos en Eraser.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un poquito más en detalle qué es Eraser, ¿no? Voy a insistir, esto es importante, en ese proceso de inscripción. Lo primero es, luego lo voy a ver, voy a compartir mi pantalla y lo vamos a ver en real, en internet, cómo se haría, ¿no? Pero lo primero es que hay que dar de alta un aula o varias, las que queráis dar de alta. Y al hacerlo en esta web, en eraser-docentes-campus-faz.org, que la vamos a ver luego, voy a repetir el proceso al final, lo vamos a ir viendo exactamente sobre la página web, cómo se hace, ¿no? Por cada aula que das de alta en esta web, en eraser-docentes-campus-faz.org, obtienes un código que es específico para esa aula. Suelen ser 2 palabras, a veces un poco raras. Y que tienes que facilitar como profe a tu grupo de alumnos, de alumnas, ¿no? Ese es el segundo paso, es decir, organizados en grupos de 1 a 4 personas. Es importante decir que si son 2, 3 o 4, hemos pensado que se haga simultáneamente en el ordenador. Ya sé que esto en tiempos de COVID pues es muy complicado. A lo mejor solo llegáis a ponerlos en pareja, no lo sé, o en grupos de 4 es posible, pero no es que cada uno acceda a un ordenador, sino que tienen un código común si están en grupos de 4 y tienen que hacerlo de manera conjunta en un mismo equipo. Si no, es muy perfectamente viable y se ha hecho así en tiempos de confinamiento y en otros tiempos que no, pues se hacen equipos individuales y cada uno lo puede hacer, por ejemplo, en su casa también, no es ningún problema, porque desde vuestro acceso como docentes vais a tener el control perfectamente de cómo está funcionando, qué módulos ha hecho, qué puntos ha conseguido cada uno de los equipos, sean individuales o sean de 2 o de 3 o de 4 personas. Bien, pues una vez que están organizados en equipos, se registran como equipos. Y al hacerlo, al final de ese proceso, el sistema les va a pedir un código de aula. Y poniendo el vuestro, pues ya automáticamente se les asigna a cuarto B del aula de tal instituto o FPB o lo que hayáis puesto, asignatura de ti o lo que fuera, ¿no? De hecho, están trabajando y participando en Eraser pues varios miles de adolescentes y los hay, pues ya os digo, incluso de sexto de primaria tenemos algunos grupos. Pero los hay de primero de la ESO, de segundo, de tercero, de cuarto, de FP básica, de grupos de asociaciones, de primer bachillerato. Hay gente para todo, como decía el Guerra. Luego repetiré este proceso, pero es fundamental. Primero hay que crear el aula, ese aula genera un código y con ese código nos vamos facilitándolo ya y organizando al alumnado en grupos de 1 a 4. Ellos se dan de alta en esta otra web, en eraser-campus-faz.org, que es ya donde se entra. Vosotros y ellos y vosotras y ellos entrarán y ellas entrarán ya por esta aula una vez que se habéis registrado, aunque cuando ya tenéis vuestra aula creada, y ahí es donde ellos y ellas jugarán y vosotros y vosotras veréis cómo van jugando, cómo van avanzando en el proceso. Existe un procedimiento que hemos arbitrado también para que conozcáis, probando, cómo funciona Eraser si queréis hacerlo así. Si queréis, oye, antes de organizar a mi aula o a mis aulas, en grupos, antes de meterme en este lío, quiero ver cómo es, quiero conocerlo de primera mano. Pues existe una posibilidad que luego veremos para hacerlo de manera fácil, el probarlo y una vez que esté probado, pues volver a iniciar este proceso de crear las aulas, obtener los códigos, que es automático, y facilitarle los códigos para que ellos y ellas se vayan metiendo en tu aula. Bien, continuamos. Esta es la apariencia que tiene la web que vamos a ver luego para crear las aulas y esta es la web ya en oscura para entrar en Eraser, tanto ellos que ya se han dado de alta para registrarse también, como vosotros o vosotras cuando ya os hayáis dado de alta vuestras aulas. Bien, en Eraser ellos y ellas como equipo se dan de alta como equipo individual o ya digo, perdonad por la insistencia, o hasta en 4 personas, ven un vídeo tutorial de cómo funciona el programa, el juego, llevan a cabo una encuesta 1 por 1, si es 1 pues ya está, y si no pues 1 por 1, secuencialmente, se les va a pasar una encuesta anónima, solamente vamos a saber unos mínimos datos para comprobar porque es una encuesta sobre actitudes y sobre comportamientos que suelen tener alrededor de la información que reciben a través de medios digitales, que les vamos a volver a pasar al final. Y entonces queremos garantizar que responde la misma persona cuando esté haciendo una y otra, ¿no? No tenemos manera de identificarles porque les pedimos algo así como el nombre y la primera inicial del apellido, algo así. No podemos saber quién son, ni idea. Y, bueno, pues tienen los 4 módulos, como veis, los 4 fases del pensamiento crítico, van avanzando en ellas, el sistema recoge y registra perfectamente dónde se han quedado en cada una de ellas y
Si al terminar una sesión de clase no les ha dado tiempo a acabar un módulo, pues no pasa nada porque retoman en el instante, en el punto en el que lo dejaron sin ningún problema. Solo se puede jugar una vez, no hay posibilidad de volver a jugar para tener más puntos. Bueno, tienes que volver a registrarte con otra cuenta de correo, etcétera, etcétera, porque en el sistema no permite dos cuentas similares. Y, bueno, está gamificado pues para, bueno, hay profesores que utilizan y en algunos lugares pues utilizan, en algunos centros escolares, pues se utiliza un poco como pique entre equipos, ¿no? A ver quién consigue más puntos y quién está más preparado para la desinformación. Lo que sí van a encontrar en Eraser, os garantizo, bueno, ya finalmente, como decía, la encuesta final, que es exactamente igual que la previa, para ver si ha habido, bueno, y también llevan a cabo la de valoración. También a vosotros tenéis la posibilidad, desde vuestro acceso como profes, ya os lo recordaremos desde la organización, cuando vayáis dando de alta, pues que hagáis el cuestionario vuestro de valoración, igual que ellos y ellas, ¿no? ¿Qué les ha parecido y cómo lo han visto? Os decía que sí que os garantizamos que dentro de Eraser lo que se van a encontrar son todo ejemplos absolutamente reales de desinformación que hay en las redes y van a tener que discernir. Hay muchos tipos de desinformación que van a ver en Eraser. Iremos viendo alguno conforme vaya explicando. Este es un poco el panel que tienen ellas y ellos cuando han terminado, ¿no? Pues estos son los 4 módulos y estos son los puntos que he obtenido en cada uno de esos módulos con mi nombre, mi perfil, etcétera, ¿no? Y la puntuación total que tengo, sobre un total máximo que puedo conseguir de 293.000 puntos si acierto todo perfectamente. Bueno, lo que os decía, en Eraser van a encontrar, aparte de esta misma, van a tener que hacer aquí un arrastre de qué tipo de desinformación hay y cuáles son ejemplos y tal, pero para que veáis un poco el interés que hemos tenido en abordar algo más que las fake news, ¿eh? En este tipo de cosas. Van a ver desinformación que tiene que ver con la sátira, la parodia, tienen que ver con, vamos a ver ejemplos ahora, con el contenido engañoso, con contenido que está impostor, que no es real, que lo está haciendo alguien que dice ser alguien que no es, contenido que está fabricado para hacer daño, para, en fin, para causar malestar, causar algún tipo de quebranto o algún tipo de problema a alguien o a alguna entidad o a algún movimiento, a alguna persona, etcétera. Conexiones falsas entre lo que dice un titular y lo que luego viene en lo que dice una foto con respecto a lo que realmente es luego la noticia. Contexto falso también, es decir, cuando el contenido genuino, cuando está pues puesto en un contexto que no es y le da un sentido que no tiene nada que ver con el original, o directamente cuando está manipulado para, pues como digo, para engañar directamente, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo de los que están dentro de Eraser, ¿no? Prácticamente todos son de Eraser. Este es uno de los primeros con los que se encuentran. Es una foto supuestamente tomada en Fukushima. Y aquí les vamos a preguntar, oye, ¿por qué está esto? ¿Sabéis qué sabemos de esto? ¿Esto es un tuit? ¿Esto está hecho en Fukushima? ¿Quién nos lo garantiza, no? Si tú no lo criticas y te lo valoras acríticamente, pues cuando luego la realidad, ya os hago spoiler, es que no tiene nada que ver con Fukushima. Y esto es algo que suele ocurrir en este tipo de plantas a la hora de hacer su proceso de floración, que a veces se duplican, ¿no? Y bueno, pues alguien coge esta foto, la dice que esto está rodado o fotografiado en Fukushima, da unos datos de radiación que resulta que son muy bajos, estos que vienen aquí en el tuit, como para alarmar, pero si tú no te preocupas por hacer control de esa información o criticarla, pues evidentemente te lo tragas y te espantas, ¿no? Y te están engañando, básicamente. Esto es un ejemplo de Twitter. Hay muchos de Twitter. Este es otro ejemplo de en muchas redes y en muchos soportes apareció esta foto también manipulada de este expresidente norteamericano. Le habían puesto el libro al revés para hacerle parecer bastante poco inteligente y era una manipulación directa de esto, que también lo sacamos de Eraser. También cuando este es impostor, ¿no? Porque alguien que se hace pasar por, en este caso, una marca de ropa deportiva, pues busca gente y te pide datos y tienes que analizar, y eso es lo que les ponemos a ellos y a ellas en Eraser, ¿no? Oye, ¿dónde están aquí los problemas? Les preguntamos y tienen que ir respondiendo, ¿no? Tienen que ir identificando dónde están las cuestiones que en este anuncio de Adidas, en este caso, les harían sospechar, ¿no? Efectivamente, luego les damos las respuestas y en función de lo que hayan acertado, pues van sumando puntos, ¿no? En esos 4 módulos que yo os decía. Este es un contenido del Mundo Today, una página de sátira y de parodia donde también, bueno, pues hay otros más, no sé cómo decirlo, más heavies, más fuertes. Pero bueno, decía, cenar solo un yogur es principal causa de mortalidad entre los españoles, ¿no? Pues, bueno, pues hay que saber ver un poco, cuando tengo una duda, ¿dónde busco de quién me está informando? ¿De dónde viene esta web? ¿Qué herramientas tengo? Tengo mi sentido crítico, ahora lo veremos, ¿no? Pero también, ¿qué herramientas puedo usar
para saber quién me está informando, qué web me está informando, de dónde viene la fuente, ¿no? Eso es importante. O este otro tweet que tiene que ver con algo que es muy habitual en la desinformación, pues que tiene que ver con la diversidad, con la xenofobia, con la falta de tolerancia, de respeto por lo diferente. Y en nada, foto real, pero con un contenido engañoso porque han puesto, atribuyen intenciones falsas a este grupo de manifestantes que estaban manifestándose por todo lo contrario. No es que estuvieran celebrando un atentado, sino protestando en contra de un atentado. Es muy habitual esto en el caso de la inmigración, muy, muy habitual. O esta otra, pues que atribuye a la corrupción de un político brasileño el que le hayan colgado ahí, cuando era una campaña que hizo, por cierto, el primer ministro actual de Reino Unido, el Boris Johnson, cuando era alcalde de Londres. Pero coges una foto, la pones en un contexto que es falso con respecto a lo que tú estás contando ahí. No tiene nada que ver con Brasil ni con los políticos brasileños, ¿no? O esta que fue, bueno, pues apareció en muchas redes, una supuesta entrañable foto de dos adolescentes queriéndose y besándose en medio de una violenta manifestación, cuando no era nada así, era un contexto también falso, porque lo que había ocurrido es que esta chica había tropezado, se había caído y estaba su amigo preocupándose por ella, pero esta foto parecía indicar todo lo contrario, era bastante más poético ponerlo así, ¿no? Puedes hacer búsquedas y les enseñamos y les indicamos cómo y dónde buscar en Internet herramientas muy sencillas que tienen y en el móvil para buscar fotos y para buscar el origen real de vídeos, de fotos que puedan llegar a sus manos, ¿no? O este tuit de Pedro Sánchez, muy conocido también en su día, de que Netflix compartiría una cuenta desde la Moncloa, fabricado totalmente falso. O esto, que es muy preocupante. Hoy he visto uno de Lola Flores hecho con inteligencia artificial, pero claro, si le metes un contenido que no sea Lola Flores y que además nos ayude a la inteligencia artificial a imaginarnos cómo podría cantar otra canción, o gente que ya no está entre nosotros, por ejemplo, artistas, y cogemos a un político y hacemos esto que se llama deepfake, que es absolutamente fabricado y engañoso, que es un vídeo falso de Obama diciendo una serie de lo que queramos, porque tiene, por un lado, o bien imágenes de él que han sabido mezclar perfectamente con equipos cada vez más asequibles a nuestras manos de manipulación de imágenes y de vídeo, y luego poniéndole o bien una banda sonora construida también con inteligencia artificial, como el caso de Lola Flores, con su propia voz, porque tenemos muchas grabaciones de su voz, como en el caso de un presidente norteamericano, imaginaros, o a veces, como es el caso de este vídeo que os invitaría a ver, que busquéis en YouTube y es muy sencillo, Obama Deepfake, fake profundo, Deepfake, lo hace un imitador, pues como un Carlos Latre nuestro, norteamericano, que hace la voz, que la clava, vamos, la voz de Obama, y que te crees que es Obama diciendo las mayores estupideces o lo que quieras que diga Obama, ¿no? Entonces, bueno, pues es peligroso en el sentido, bueno, como decía antes el representante de Google, pues la tecnología nos hace esto, pero la tecnología también nos da herramientas para desmontarlo, ¿no? Para buscar y para encontrar dónde está el problema. Y eso es un poco lo que les enseñamos, ¿no? O esto que tiene conexión falsa y contexto falso. Es un titular falso porque luego no tenía nada que ver. El texto que aparece en la noticia, esto lo ven ellos y también en Eraser. Esto es un ejemplo de Eraser. No tiene nada que ver con lo que venía en la noticia. Lo que pasa es que es un texto, es un titular que te engancha, es un titular que te lleva a hacer clic, que es un poco lo que quieren, ¿no? Tener visitas, tener audiencia y poder poner publicidad y poder ganar dinero pues con tu clic, ¿no? Y entonces les enseñamos también lo que son las granjas de clic, las estrategias de los que se llaman en inglés clickbaits, pues que nos pasan a todos, a todas. Tendréis, si los habéis visto muchas veces, anuncios patrocinados, a veces no se ven tan claro que es un anuncio, titulares muy llamativos que nos incitan a... Eso también es desinformación y también se lo ponemos en Eraser, ¿no? Y bueno, con ellos y ellas vemos varias cosas, muy rápidamente, ¿no? Analizamos, no lo ponemos así en Eraser, lo van viendo por descubrimiento, lo van viendo por aprendizaje. Aprenden jugando y aprenden descubriendo y aprenden haciendo. ¿Y qué aprenden? Bueno, pues que una manipulación se puede producir porque hay un medio que también puede tener intereses para dar una versión u otra. En la parte superior de las imágenes son dos imágenes de una cadena de televisión y otra hablando de la misma manifestación. En una se ven a 2 personas y en la otra se ven a 20.000, ¿no? Entonces, los medios tienen intereses y pueden también ser parciales a la hora de mostrar una realidad, ¿no? También hay intereses partidistas, ideológicos, que pueden emitir un juicio y emitir como yo decía antes, mezclando la información con la opinión. El marketing comercial es otro ámbito también donde tenemos que ver, no es que sea ilegal, no pasa nada, pero hay que saber quién me está contando algo y por qué intereses puede tener. Hay que pensar en ello, hay que, como veíamos desde el principio, estimular su pensamiento crítico, ¿no? Y a veces se hace por simple troleo,
o gamberrismo, o por sembrar confusión, que es algo interesante que nos puede servir para nuestros fines, ¿no? ¿Qué factores favorecen que se nos manipule en los medios digitales? Y eso lo van viendo también ellas, ¿no? Conforme van viendo ejemplos, ¿no? Pues la imagen, una imagen vale más que 1000 palabras. Si una imagen de la Estatua de la Libertad a punto de caer ante un tsunami de una ola que viene, y si sobre todo si te hacen un montaje debajo diciéndote que es una cámara en vivo y que la hora es esta y coincide con la hora que es, y dices, Dios mío, Nueva York, ¿qué está pasando? O el ejemplo que veíamos antes de Adidas, ¿no? Para ver otra cosa, ¿no? La imagen, quién lo dice, que sea un influencer, que sea algo de lo que se habla mucho, que sea factible, factores emocionales que me hacen sintonizar más fácilmente con algo que yo creo y que me parece lógico y que es verdad, es que es así, pues va a ser más fácil que me manipulen si coincido con el sentido de la manipulación que me están llevando a cabo, ¿no? Y os lo reflexionamos a vosotros y a vosotros, ¿no? ¿En qué debemos educar y cómo les intentamos poner alguna pista o alguna, eso insisto, grano de arena en Eraser? Pues en 3 estrategias, básicamente. La primera es hacerles pensar en que busquen datos incoherentes o poco probables, razones para poder hacerlo. Si es que, por ejemplo, en este caso de Susana Griso, ¿qué razones tiene Susana Griso? ¿Qué necesidad tiene de meterse en algo? Supuestamente se ha hecho esas declaraciones tan digamos, antiespañolistas, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, no tiene mucho sentido. ¿O qué sentido tiene que haya unos tiburones en un centro comercial que se ha inundado? ¿Por dónde han entrado? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Que haya... Esto ya te hace sospechar, ¿no? ¿O quién me lo está haciendo? ¿Quién me está contando algo? ¿Me lo está contando el perfil oficial de una entidad? Como ponemos este caso en el curso, pero hay muchos, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar en el perfil de un perfil en Instagram, un perfil en Facebook, un perfil en Twitter, para pensar, bueno, puede ser oficial, cuántos seguidores tiene, quién me está contando esto? Puede ser un bot, puede ser un robot, puede ser alguien absolutamente falso, una cuenta falsa, y también les ponemos ejemplos concretos para que nos identifiquen dónde hay que fijarse, en qué, por ejemplo, ¿no? Cuestionar un poco el origen, ¿quién me está contando esto? ¿De dónde me viene, no? Y luego la búsqueda inversa, que es de la que estoy hablando yo constantemente, ¿no? Este Steve Bannon está ahora de moda, por cierto, tiene el pelo un poco más largo y es un ex asesor de Trump que ha sido indultado, ¿no? Pero en este caso, un enemigo de él utilizó una de sus fotos para hacerle pasar porque era un sifilítico, con lo cual, imaginaros, pues si te llaman que tienes la sífilis, pues ya te están haciendo bastante daño. Y eso es algo que no es correcto. Y bueno, durante Eraser en varios momentos les ponemos también, les facilitamos herramientas, que conozcan herramientas para buscar imágenes, para buscar vídeos, para conocer verdaderamente de dónde viene, de qué fuente nos viene algo que nos llega y que está rodeado de una afirmación que pueda ser falsa o no, pero hay que comprobarlo, ¿no? Bien, cuando te está terminando Eraser, pues les va gustando. O sea, datos que vamos recopilando con respecto a cómo terminan, estos son opiniones de ellos y de ellas cuando terminan, ¿no? Bueno, como veis, ¿te consideras ahora más capaz de diferenciar una noticia real de un bulo después de hacer Eraser? Pues la mayoría sí se consideran algo más o bastante más o mucho más, pues más de la mitad, bastante y mucho más, pero bueno, si metemos el algo más, pues un gran porcentaje, ¿no? También un gran porcentaje nos dice que después de haber jugado de haber jugado Eraser, se sienten más capaces de combatir la desinformación. O que son más críticos, son personas más críticas con la información que reciben de los medios después de haber participado en Eraser. Y esta que nos interesa mucho es, oye, ¿lo recomiendas a un amigo o una amiga, sí o no? ¿No? Y bueno, pues un 84% nos dicen que sí. Luego, bueno, estamos contentos en ese sentido porque les gusta, ¿no? Aprenden y se entretienen y se divierten, que es lo que decía Manu. Bien, repito este proceso para dar de alta las aulas antes de luego empezar a ver vuestras preguntas, pero antes quería también determinar que es crear primero el aula, obtener ese código, automáticamente te la facilita el sistema, y después darte de alta de que se den de alta ellos y ellas vamos a ver las webs reales, voy a compartir la pantalla, pues las tengo aquí preparadas, y luego volveré a descompartirla y os pongo ya, bueno, este es el final, pero lo voy a poner después de compartir la pantalla para ir respondiendo vuestras amables preguntas. Voy a compartir toda la pantalla y quiero que veáis, a ver si es posible, estoy compartiéndola, perfecto. Pues quiero que veáis cómo es el registro de profes, que es esta web, ereiserdocentes.campusfaz.org. Aquí tenéis, pues vuestros datos, un correo electrónico, la provincia, el centro de estudios, por favor poner
ponerlo todo bien para poder tenerlos identificados, un teléfono de contacto, pues si hubiera un problema, un correo electrónico, como os digo, un nombre de usuario y adelante. Y una vez que continúas, te salen las aulas, muy sencillo, qué aulas quieres crear, cómo las vas a llamar, y esta tiene este código, esta tiene este código, esta tiene este otro código. Te llegan a tu correo electrónico y los tienes ahí guardados para poder facilitárselos a tus estudiantes, a tu alumnado. Y cuando está el alumnado ya organizado y tanto tú cuando tienes ya tu cuenta hecha, a partir de ese momento se accede por aquí, que es Eraser, como veis, .campusfaz.org. Bien, al acceder aquí, ellos y ellas se tienen que registrar, ¿de acuerdo? Vosotros ya con vuestra cuenta hecha en la fase anterior, directamente como profes, como tutores, que se os dice en el sistema, pues ya entráis aquí y veis vuestro panel. Puedo intentar buscar uno, no sé si era, por ejemplo, este que tengo aquí, esta cuenta que tengo aquí, para que veáis cómo es un panel por dentro. A ver si con esta acierto. ¿Veis? Yo tengo aquí 2 aulas, tengo muchos equipos y yo tengo aquí, puedo ver la información detallada de todos ellos. Puedo tener un informe de cómo van avanzando. Va a tardar un poquito, pero veis, aquí lo tengo. Cómo van mis equipos, puedo buscarles, puedo exportármelo a Excel, puedo trabajar, puedo ver cómo va este equipo. Yo tengo 2 aulas. Tengo una que se llama Tercero Miguel y una que se llama Cuarto Miguel. Y aquí tengo mis equipos. El equipo 1, el 2A, Argos Valor, Abel. Esto lo pueden hacer ellas y ellos, lo podéis hacer vosotras, como queráis, organizaros el número de los equipos y aquí veréis vuestros equipos y vais viendo vuestros equipos y la puntuación que tiene cada uno de ellos en su nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4 que tiene Eraser. Podéis organizarlo por el ranking, como yo os decía, quién tiene más, quién tiene menos, o dar un toque, oye, pues no sé, no pasa aquí porque aquí tengo equipos de toda España, ¿no? Pero oye, ¿qué pasa? Que no has terminado tu nivel 1, avanza porque los demás ya, ese tipo de cosas las podéis tener controladas perfectamente, ¿no? Ningún problema. Y me queda por deciros una cosa importante, que es que al registrarse hay 2 opciones. Está el registro como equipos, que son cuando ya tienen su código de profesor, como veis, si queréis jugar en equipo y tenéis vuestro código de profesor, pero esta opción es una opción que podéis utilizar, pues ya, cuando queráis, para registraros de manera individual, vosotras o vosotros como tutores también, si queréis, no como tutores, sino como jugadores individuales, para probarlo. Es muy sencillo, no te pide gran... No sé por qué no me funciona ahora. Aquí está. No, es que estaba debajo de la pantalla. Tengo la pantalla pequeñita y no la veía. Simplemente un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico. Y con eso ya podéis jugar. No tenéis que meter ningún código, no tenéis que meter nada. Directamente podéis jugar y podéis comprobar que es Eraser. Y una vez que lo comprobéis, si os gusta y os apetece, pues ya organizar todo el proceso. Insisto, ir aquí a eraserdocentes.campusfaz.org, crear las aulas y con el código de aula luego pues inscribir o que se registren ellos. Ojo, se tienen que registrar aquí ya, en equipos, ¿vale? Porque así, aquí es donde se les va a pedir el código vuestro para poder juntaros aulas con alumnado, con equipos, ¿no? Este individual es una posibilidad que tenéis que viene muy sencilla en Eraser, como veis, erasercampusfaz.org. Aquí, a la hora de registraros, antes de, si queréis probarlo, pues muy sencillo. Dais a regístrate y con acceso, con registro individual, podéis crear una cuenta individual y probarlo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a la presentación y lo repito. Aquí estamos. Bien. Pues esto es lo que yo os quería contar, básicamente. Si hay cualquier duda, pues un placer atender a vuestras respuestas, a vuestras preguntas, responderlas. Y aquí tenéis otra vez de nuevo la web del programa donde podéis acceder a todo y el correo electrónico ante cualquier duda, cualquier problema, cualquier cuestión, me queréis pedir la presentación o lo que queráis, a vuestra disposición estamos para atenderos con mucho gusto. Voy a ver... supongo que ahora me va poniendo mi compañera Raquel amablemente las preguntas, efectivamente. Ya supongo que habéis elaborado algunas, no me he fijado. Voy respondiéndolas. Bien, ¿hay una clase por cada grupo o un aula puede tener muchos grupos? Un aula puede tener muchos grupos, efectivamente. Equipos se llaman en Eraser. En un aula puede haber pues individuales o individuales y hasta de 4, pues los que sean, son equipos, efectivamente. En un aula puede haber muchos equipos. Por cierto, no os he dicho, voy a seguir respondiendo las preguntas, pero recordaros que existe también, tenéis acceso a través de la web del programa, el concurso. Insisto que será fácil o será posible que obtenga premios importantes. En este caso concreto, deciros que como primer premio, aparte de llevarse cada alumno, cada alumna unos cascos inalámbricos que les gustan mucho,
para oír música y, en fin, todo lo que es su vida online, básicamente les gustan a ellos y a ellas y a los mayores también, que a mí me han traído los Reyes unos muy chulos. Aparte de los cascos inalámbricos que tienen los segundos premiados y los primeros, en los primeros premios, lo que hemos establecido es una serie de sesiones especiales, particulares y privadas con 2, puede que con 3 influencers de primera en el ámbito de YouTube, que son Quantum Fracture y la gata de Schrödinger. Son sesiones privadas para los ganadores y las ganadoras, para los equipos que ganen, las aulas, que no serán muchas, que ganen. Son sesiones privadas que tendrán lugar en un momento dado online, a final de curso, y en las que podrán preguntarles todo lo que quieran saber acerca de cómo te ganas la vida como influencer, cómo se hacen vídeos, cómo consigues informar sin no provocar desinformación, cómo evitas los bulos, cómo evitas que te cuenten algo que te tragues y sea un bulo, cómo separar opinión de información y cómo hacerlo en un medio de comunicación tan especial y tan diferente como es YouTube o como es las redes sociales, ¿no? Y para eso tendrán al menos 2, puede que un tercero, pero no lo digo cuál es el tercero, pero al menos 2 sesiones particulares con estos 2 influencers como primer premio, además de los cascos, y los segundos premios tendrán los cascos. Bien, ¿tenéis versión app o los alumnos deben usar solo el ordenador? Es responsiva, es responsive la web. Se adapta a app y se adapta a tablet sin ningún problema. Recomendamos usar ordenador y usar tablet por el tamaño de la pantalla. Es mucho más fácil ver los vídeos, los contenidos, que en un móvil. Es más complicado. Es posible, pero es más complicado. No, en versión app no, en cualquier caso, está en la web. ¿En qué página se va a colgar el vídeo de la conferencia? Pues eso te lo tendrá que responder la consejería, pero le voy a pedir ahora, que me estará escuchando y no hay ningún problema, que cuando lo tengan colgado me pasen el enlace y como nosotros tenemos los correos electrónicos de todas y de todos vosotros y vosotras, pues os hacemos llegar un correo desde FAD, os hacemos llegar un correo porque habéis participado en la conferencia, con lo cual nos es bastante sencillo poneros un mensaje diciendo ya está colgado el vídeo y lo tenéis aquí, cuando nos diga la consejería en qué página se encuentra. Me comprometo a ello. Sí, hay profesorado de bachillerato que lo considera adecuado, es lo que yo puedo decir. Yo creo que sí que es adecuado para el bachillerato. Yo creo que sí. Es adecuado sobre todo para primero, claro, los de segundo están como están. Pero en primero hay profesorado que lo está aplicando en bachillerato, sí, me consta. No sé si en segundo, ahora mismo no recuerdo. ¿Los alumnos pueden formar un equipo y jugar de distintos dispositivos, pero acumular puntos al mismo equipo? No. Cada equipo tiene un dispositivo. Si puede ser individual o puede ser de hasta 4, pero cuando juegan 4 o 2 o 3, tienen que hacerlo los 3 a la vez en el mismo aparato, en el mismo equipo informático y tomar las decisiones por consenso. Si quieren elegir esta o esta otra respuesta o esto, no puntuamos por tiempo de respuesta, puntuamos por acierto, pero tienen que tomar una decisión conjunta porque juegan a la vez. Los 2, 3 o 4 juegan en un mismo ordenador o en una misma tablet. ¿Se podría utilizar no solo en el aula, sino fuera de ella a título individual con hijos y amigos? Sí, perfectamente. Os invito a que lo conozcáis y muchos, no sé, no lo tenemos contado porque no lo medimos esto, pero se puede hacer en familia perfectamente, perfectísimamente. Perfectamente un padre o una madre con su hijo o su hija, jugar juntos, sin ningún problema. Daros de alta individualmente, sin código de profesor, como habéis visto, y si no os acordáis o no, pues volvéis a ver el vídeo o escribís un correo y con mucho gusto os responderemos y os dais de alta de manera individual y jugáis con vuestro hijo o vuestra hija sin ningún problema. Entiendo que es relativo, pero ¿cuánto es el tiempo estimado que puede durar? Muy buena pregunta esta, Gonzalo. Viene durando en los cursos en los que menos, entre hacer el test, que es breve, y los 4 módulos y terminar el test, como mínimo 4 sesiones de aula, de 50 minutos, como mínimo. En algunos casos están dedicándole 5 a lo que es Eraser o incluso 6, depende del tamaño del grupo, depende de la conexión a internet, depende de muchas cosas, Pero mínimo de 4 sesiones de aula, mínimo, y yo echaría 5 más bien, porque luego además vas a querer, probablemente si conoces Eraser, dedicarle una quinta, una sexta, o séptima y octava sesión a trabajar algo en concreto que se ha visto ahí y que te va a llamar la atención para recargar. Por ejemplo, es muy frecuente que haya profesorado que le guste mucho la desinformación que nos producen los números, las gráficas, los gráficos, cómo nos engañan desde la estadística, ¿no? También aparece en Eraser esa desinformación y suele haber profesorado que le gusta ese tipo de cuestiones y hace hincapié en eso, o en el lenguaje, o en los medios de comunicación, o en muchas otras cosas, ¿no?
¿Puedes decir quiénes son los influencers? Sí, es La gata de Schrödinger y Quantum Fracture se llama. Si comparto luego pantalla os enseño sus canales en YouTube. Quantum Fracture y La gata de Schrödinger, como el famoso, bueno, relativamente famoso experimento cuántico de la gata. Además del juego, ¿qué materiales tiene el programa? Tiene, bueno, la posibilidad de participar en el concurso y tiene luego unos vídeos, concretamente llevamos 4 vídeos elaborados sobre cómo se genera la información en otros ámbitos, en diversos ámbitos de la vida, de la realidad y de los medios, ¿no? Hay un vídeo sobre cómo se genera en contextos de guerra, otro sobre cómo se genera la desinformación también, o cómo se genera la información. En redacciones de medios, en redacciones de aparecen periódicos, radios, de las más famosas, porque están todos los medios, o muchos, la mayor parte de los medios de comunicación españoles nos apoyan en este programa. Y hemos grabado en sus instalaciones, en sus redacciones, prensa, radio y televisión. Y también hay otro vídeo sobre, voy por orden cronológico de cómo lo fuimos subiendo, hay otro vídeo sobre cómo se genera la información en las agencias de noticias y otro sobre cómo funciona la vida de un youtuber o de un influencer. Bueno, ahí aparecen muchos de ellos, ¿no? Aparecen estos 2 que yo os comento y aparecen otros más. Habéis visto a uno de ellos en el vídeo inicial y es un vídeo sobre cómo se genera información por parte de influencers en redes sociales, en este caso en concreto, pues más bien YouTube, ¿no? También sale Chojín, bien, o sea, hay un montón de material para ahí. Este vídeo último que digo de cómo se genera en Internet es un vídeo que puede servir bastante, me consta que hay profesorado que lo ha llevado a cabo como primera sesión, para poner un poco en antecedentes de qué vamos a hablar. Se llama El viaje del bulo y puede ser perfectamente una introducción magnífica al programa, al Eraser. Luego hacer el Eraser después de haber visto este vídeo y si se quiere profundizar, pues seguir viendo más. Cada uno de esos vídeos tiene una ficha que se puede aprovechar para trabajar. Los vídeos están en YouTube. Creo que sí. Los vídeos están en YouTube, están embebidos. Sí, están en YouTube porque están embebidos en la página web, pero accedes a ellos a través de la web. Los puedes ver luego en YouTube. Sí, en la web informate.campusfaz.org tienes los vídeos y están embebidos de YouTube, o sea que accedes directamente a YouTube, sí. ¿Ya no quedan más? Imagino que no. Sí. Aunque no tiene que ver con Eraser, ¿cuál es el plazo del concurso? Ah, perdón, sí, importante. El concurso se participa en equipo. En equipo puede ser un equipo pequeño o un equipo aula, pero en equipo, al menos, no recuerdo las bases, me has pillado ahí, pero creo que es en equipo como mínimo, o sea, como que de 2. Y el plazo de presentación termina el 30 de abril. Los premios, el fallo del jurado y el disfrute de esas sesiones privadas únicas con estos influencers y los premios pues se concederán en junio. ¿Vale? Muy bien, pues oye, por mi parte, volver a poneros este recordatorio de dónde tenéis la web para informaros, el correo y nada, agradeceros la presencia y desearos mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias. Daros de nuevo las gracias por estar aquí escuchándonos pacientemente y desear que os guste, que ya no lo diréis en el correspondiente cuestionario de valoración del profesorado. Muchísimas gracias por estar aquí y que os sirva aunque sea un poquito el Eraser y Informate y el resto de recursos, ¿no? de Informate, quería decir. Muchas gracias y mucho ánimo y mucha suerte. Buenas tardes.